Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy les voy a hablar de esta herramienta que hice y que todavía sigo modificando, que sirve para copiar, renombrar y convertir los archivos WEM, que son los archivos de sonido que usan, entre otros juegos, Mortal Kombat 1. Antes que nada, déjenme hacer un par de aclaraciones. La primera es que esta herramienta sirve para esto que acabo de decir. Lo aclaro porque hubo gente en los comentarios del video anterior diciéndome que compartiera tal o cual sonido, y lo cierto es que esta herramienta no es para eso. Recordemos que los archivos del juego tienen copyright, por lo cual no puedo distribuirlos. La otra cosa que también quería comentar es que para usar esta herramienta previamente hay que haber extraído los archivos WEM. En este video no voy a explicar cómo se hace eso, pero si quieren voy a hacer otro video aparte explicando el proceso. Así que bueno, ya habiendo explicado estas cuestiones, vamos a pasar a mostrar cómo funciona la herramienta. Vemos cómo tenemos el ejecutable y varias carpetas. La carpeta Audio Files va a ser donde se copian los archivos, ya sea los archivos WEM o una vez que estén pasados a WAV también. Tenemos la carpeta Database, que es una carpeta donde hay archivos de texto, que como el nombre indica es una base de datos. Estos archivos cada uno tiene información necesaria para renombrar los archivos, del anunciador de cache, de Lucan, etc. Después tenemos la carpeta Logs, que acá es donde se van a crear archivos cuando encuentre un archivo faltantes. Cuando no encuentre archivos, nos va a crear un documento de texto indicándonos cuáles son los que no encontró. Y por último tenemos la carpeta Tools, que es donde está la herramienta externa BGM Stream, que es la que se encarga de convertir a WAV los archivos. Todo esto lo hace la aplicación automáticamente, pero bueno. Así que bueno, vamos a ir a ejecutar la aplicación. Y como vemos tenemos solo tres botones. El primero dice Change WEM Folder. Este es para configurar la carpeta donde nosotros extraímos los WEM. Este es para cambiar el modo. Tenemos el modo 1, que es el completo, donde copia, renombra y convierte a WAV los archivos. Si cliqueamos, cambia el modo 2, que solo copia y renombra los archivos y también los vuelve a dejar acá en Audio Files. Y el modo 3, que convierte archivos WEM a WAV. Estos son cualquier archivo WEM compatible que tengamos. Seleccionamos la carpeta y automáticamente los convierte. Así que bueno, una cosa muy importante es que tanto el modo 1 o el modo 2, al usar copiar los archivos del Mortal Kombat 1, primero tenemos que configurar esta carpeta, porque si vemos, queremos ejecutar la acción, nos va a dar un error. Nos pide que efectivamente que seleccionemos la carpeta. Ahí se nos va a abrir un cuadro de diálogo y ahí elegimos dónde tenemos la carpeta web. Ahora vamos a ejecutar la primera acción, el modo 1. Y elegimos, por ejemplo, el anunciador default. Podemos dar doble clic o abrir el archivo. Tenemos que ir a la carpeta donde tengamos los documentos de texto. Abrimos y ya empieza a convertir todo. Ya está convirtiéndolo WAV. Y ahí nos avisa que terminó. Nos muestra que encontró 248 de 248 que contiene el archivo de texto. Entonces vamos a la carpeta de Audio Files, vemos cómo se creó otra carpeta nueva. Y ya vemos cómo están todos los archivos WAV renombrados. Brutality. Kung Lao. Serena. Bueno, ahí vemos que funciona. Temple of Kataravala. Volvemos para atrás, vamos a la aplicación otra vez. Vamos a probar el modo 2. Y vamos solo a copiar los archivos. Vamos a elegir Giras, por ejemplo, ahora. Ya terminó. Nos copió 219, o sea que nos encontró todos de 219. Vamos otra vez a la carpeta Audio Files.
y vemos cómo nos creó otra, pero esta vez son archivos web. Ya están renombrados, pero son web. ¿Esto para qué nos puede servir? Bueno, por ejemplo, si queremos tenerlos ya con un nombre que se entienda, en lugar de que sean todos números, y no tenemos mucho espacio en disco, por ejemplo, porque los archivos web ya están descomprimidos. Así que bueno, esa es una opción. Después tenemos el modo 3, que nos sirve para convertir de web a web. Podemos elegir, por ejemplo, estos últimos o cualquier otro. Vamos a ejecutar la acción y vamos a ir a acá, Audio Files, guías. Está convirtiendo. Terminó. Y ahora sí Cyrax. vemos cómo son todos web. Shang Tsung's laboratory. The Fire Temple. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Ahora les voy a explicar lo del error. Voy a elegir el anunciador de Milena. Que este lo que tiene es que tiene los archivos de Ferra ya configurados, pero en el juego todavía no están. Eso con la actualización se van a poner esos archivos. Entonces van a ver cómo faltan. Vamos a abrir acá. Está convirtiendo a web. Y efectivamente ven cómo se encontraron 222 de 224. Y ahora vemos que en la carpeta logs se creó un archivo que nos dice cuáles son los archivos que faltan. Y como les digo, es del personaje Ferra. Esto cuando esté la actualización, estos archivos van a ser el nombre del personaje, dicho por Milena. Y otra función que tenemos con este programa es la que podemos crear una lista personalizada. Acá, por ejemplo, armé una con todos los anunciadores, por si alguien quiere extraerlos todos a la vez o convertirlos todos a la vez. Acá están por separado y después lo que hice fue copiar y pegar cada uno y hacer una lista con todo lo de todos los anunciadores. Vemos 2217 líneas. Pero también podemos hacer una lista personalizada. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a abrir acá. Tenemos lo que hace el programa, una sola comprobación hace. Busca los dos puntos. Lo que está anterior a los dos puntos es el nombre que va a tener el archivo. Y lo que está después es la ubicación. Nosotros le dijimos que esta es la carpeta donde lo busca. Esta es la que configuramos, como lo vemos, de Web Files acá. Y este está, además de esto, están dentro de la carpeta media y este número de archivo que está por ahí. Después, por ejemplo, también agregamos un archivo de inglés, así al azar, lo mismo, media barra English, ¿no? Hay que poner toda la ubicación. Y uno de portugués, lo mismo, media barra portugués, ahí está. Bueno, vamos a ver ahora cómo lo ejecutamos. Ahí encontró 3 de 3. Y vemos cómo acá están los sonidos custom, que ni sé cuáles son. You think me a monster? Los de media suelen ser sonidos, gritos y eso no... cosas que no están en ningún idioma, ¿no? Uma vez soldado da Exoterra, sempre soldado da Exoterra. Así que bueno, estas son las funciones básicas que tiene la aplicación. Y cuando vaya pasando el tiempo iré agregando más archivos con los diferentes personajes y eso. Pasa que esto lleva tiempo. Actualmente hoy estuve modificando una aplicación para hacerlo más automático. Así que supongo que dentro de poco subiré más archivos. Y nada, si quieren, por lo que les digo, si quieren pueden hacer los propios.
pueden armar con los sonidos que solo le interese una lista. Así que bueno, eso es todo. Espero que les sirva. Saludos.